Muy buenas tardes. Hoy vamos a realizar el foro chat Los falsos rojos. Se refiere al reformismo y revisionismo en América Latina. Este tema es de gran actualidad porque constituye una tendencia en América Latina. Las últimas elecciones y luchas que libra el pueblo en América Latina por un cambio que se viene produciendo en la correlación de fuerzas. Esa correlación de fuerzas que antes era muy conservadora, hoy van hacia cambios que no son fundamentales en una salida hacia el socialismo, porque muchos de esos movimientos no cuentan con una teoría ni con una práctica que apuntale hacia una salida revolucionaria, sino están imbuidos por un pensamiento reformista, en algunos casos que son hasta anticomunistas, y otros revisionistas que plantean una lucha por el socialismo, pero que su comportamiento y su teoría buscan fundamentalmente el desarrollo del capitalismo y del neoliberalismo en muchos casos. Bueno, trataremos de ver esa relación y, por supuesto, la importancia que tiene para Venezuela esas condiciones favorables a esos cambios hacia una llamada izquierda, ¿no? Que nosotros como partido no la consideramos porque para nosotros la izquierda y derecha son categorías burguesas que no corresponden al análisis marxista. Nosotros nos consideramos marxistas-leninistas y comunistas porque partimos de ese análisis. La izquierda tiene su origen en lo que fue el Parlamento o la Asamblea Nacional Francesa, los que se situaban a un lado y a otro, y de allí pues esa postura. Pero no toman en consideración los aspectos teóricos del análisis de la sociedad y de los cambios revolucionarios. De manera que a lo largo de este foro chat estaremos haciendo análisis acerca de esa situación en América Latina y cómo afecta a Venezuela. Podemos ubicar el nacimiento del revisionismo en la era post-Stalin, en relación con lo que fue el papel del 20 Congreso del PQ en 1956, quien niega la acción de la ley valor bajo el socialismo, que fue expuesta por Stalin en su obra Los problemas económicos del socialismo de 1952. De manera que allí, por supuesto, tiene ese génesis. Sin embargo, es importante destacar que anteriormente ya Mao había entrado en contradicción con respecto al el desarrollo y crecimiento del socialismo en términos a lo que significaba el papel del desarrollo de las fuerzas productivas, fundamentalmente la industria pesada, que era el énfasis que estaba hacia Stalin para el desarrollo de la economía soviética y la transición de una economía que evidentemente definida por Marx, de que mantiene rasgos del capitalismo y que es burguesa en términos de lo que significa la distribución a cada quien según su capacidad y el desarrollo de derechos burgueses allí presentes. Y en la medida en que se desarrollan las fuerzas productivas, hay una transición, una transformación hacia, hacia la construcción del socialismo. Y ya Marx también había dicho en el programa de Gotha, critica el programa de Gotha, que esa transición pasaba por la construcción de la dictadura del proletariado, donde la clase obrera se constituía en el factor determinante en esa construcción. Ese es otro elemento que también especifica la división de lo que es el pensamiento revisionista, puesto que en esa modificación que hace Khrushchev plantea de la eliminación de ese Estado proletario y convertirlo en un Estado para todo el pueblo, lo cual elimina la lucha de clases. Y es evidente que la lucha de clases no culmina cuando se produce una revolución, un proceso de transformación de una revolución burguesa o un Estado burgués a un Estado socialista. De manera que ese es otro elemento que también introduce esa modificación en lo que es el carácter marxista-leninista sobre el problema
de la dictadura del proletariado como elemento principal para la construcción del socialismo. El otro aspecto que también imbuye ese pensamiento revisionista fue el surgimiento de corrientes en Europa llamadas eurocomunismo que tendrían su base para el desarrollo fundamentalmente socialdemócrata. Es decir, los italianos incluso cambian su nombre del Partido Comunista Italiano a Partido Democrático Italiano. Un pensamiento fundamentalmente reformista y anticomunista en muchos casos, porque reniegan del socialismo. Igual lo hace Santiago Carrillo en España. Eso dio pie también que en América Latina Teodoro Pekov construyera el movimiento del socialismo bajo esas consideraciones de eliminación de la dictadura del proletariado como elemento básico para la construcción del socialismo. Y allí pues surge un pensamiento reformista para nosotros, es un pensamiento que fundamentalmente avala al capitalismo, avala a la democracia burguesa como fuente de construcción de una sociedad distinta, que en el fondo es falso. De allí pues que hay en esa distinción entre lo que es revisionismo, que es palabra o palabrería, fraseología socialista y la defensa, el desarrollo del capitalismo en la práctica. Mientras que el reformismo evidentemente son una forma de organización socialdemócrata que lucha por una democracia burguesa y las instituciones burguesas y el desarrollo de una economía capitalista. En América Latina, por supuesto, ese debate llevó en distintos contextos a situaciones bien definidas. En la época de la hegemonía de Estados Unidos, en América Latina se produjo una transición, que fue el caso de Chile, que culminó en 1973 con el golpe de Estado de Pinochet, en el cual evidentemente Estados Unidos no permitía que existiera una forma de organización o Estado distinta a lo que ellos imponían o que fueran dependientes a sus intereses. Ya anteriormente, en la época, en la década del 50, fue una situación que sucedió en Guatemala con Jacobo Arbenz, que también fue derrocado. De manera que era difícil para América Latina una posibilidad de transición o de cambio por vía electoral y que se pudiera respetar por parte del imperialismo. Esto, por supuesto, en el correr de los años fue transformándose en lo que fue la nueva formas de contradicciones interimperialistas con el surgimiento de China enfrentada a Estados Unidos. Pero eso será análisis de otro audio que haremos más adelante. Ahora nos ubicaremos en lo que fue la caída de la Unión Soviética y el surgimiento de un mundo unipolar con Estados Unidos como hegemonía absoluta, con la imposición de lo que fue en su momento la globalización y la apertura del libre mercado total y absoluto en lo que fue la apertura de fronteras, la liberalización de las fuerzas económicas y fundamentalmente en lo que fue la flexibilización laboral, aspectos que llevaron a una mayor miseria y dependencia de los países dependientes, valga la redundancia, con respecto a Estados Unidos. Allí se genera a la vez un movimiento de desarrollo en China desde 1972, cuando Richard Nixon visita a Mao y lo convierte en una forma de aliado, cuando lo incorpora como nación más favorecida, le reconoce a China como la única nación y desde allí pues se generan cambios por medio de las reformas económicas que desarrollaron las zonas económicas especiales y todo lo que fue el planteamiento de un país, dos modelos, con la introducción abierta de las zonas estas especiales del capitalismo salvaje, de un capitalismo explotador, superexplotador, que se basa en una ley marxista que es la ley de la teoría de la cuota media de ganancia, para de esa manera incrementar las ganancias de los grandes transnacionales, del imperialismo, y de allí pues que Estados Unidos se favorece
con la incorporación de empresas en esa zona que son reenviadas a Estados Unidos sin impuestos, lo que llevó al final a convertir a China en una nación que era la fábrica del mundo. De manera que allí empieza a generarse ese desarrollo hasta su incorporación en el año 2001 en la Organización Mundial de Comercio y a convertirse en una gran potencia económica en el mundo. Desde el año 2005 hasta 2015, China invertía en América Latina 1.700 millones anuales cada año. Vemos la dimensión. Eso empieza a decaer en el año 2016, reduciéndose a la mitad hasta el año 2019, que llega a 275 millones anuales, y luego decae absolutamente en el año 2020 cuando no se generan nuevas inversiones. Sin embargo, ya China venía incorporando en América Latina mercados importantes por ser el primer comprador de materias primas y también por la vía de inversión directa en países como Venezuela, Brasil, Argentina, México, de manera que vemos una influencia y ya dentro de ese orden, por supuesto, Venezuela juega un papel importante por ser la punta de lanza para incorporar la participación de China en América Latina a través del petróleo. Recordemos lo que fue la alianza para la compra de petróleo, la incorporación de Venezuela en el Mercosur, la relación de Brasil en lo que fue el BRICS. Todos esos elementos le dieron una participación importante en América Latina que explica hoy día el mantenimiento de la dictadura de Maduro por tener esa posibilidad de respaldo de China. Igual ocurre hoy con el triunfo de Castillo en Perú, que difícilmente Estados Unidos juegue un papel de desconocimiento o de intervención. Trató de hacerlo en Bolivia con la salida de Evo y evidentemente no le salió bien la jugada. Allí nuevamente China, por medio de su participación indirecta, logró las nuevas elecciones y el triunfo de Arce en Bolivia. Igualmente vemos que Lazo, a pesar de que triunfa en Ecuador, dice mantener las mismas relaciones económicas de importancia con China. Brasil se convierte ahorita para China en el primer socio, o al revés, China es el primer socio de Brasil, de manera que aun cuando hayan cambios en el gobierno de Lula a Bolsonaro, la relación económica sigue siendo determinante entre esos dos países. Igual ocurre con Perú, con la compra de hierro y de otros recursos, en Argentina con la soya. De manera que la importancia de China en América Latina como comprador de materias primas y como exportador de inversión directa económica es de suma importancia, toda vez la crisis que ha venido teniendo Estados Unidos y su rezago frente a la economía china. Estos son elementos que explican la nueva situación de América Latina. La situación en América Latina ha traído todo un conjunto de levantamientos populares demandando sus derechos, demandando mejores condiciones de vida frente a estados corruptos, frente a estados represivos, con todo un andamiaje represivo, como el caso de Colombia, que no solamente es la lucha por esos derechos, sino la desaparición de líderes sindicales, líderes populares, líderes indígenas, y amparados en una lucha contra la guerrilla, amparados en la lucha contra el terrorismo, o sencillamente por una política de enfrentar pues, a todos los sectores que le adversan su política. De manera que en esa situación, ese levantamiento que tuvo el paro nacional, pues no solamente suma demandas sociales, sino demandas políticas, de ampliación de la democracia,
de la lucha por la vida, en fin. Igual ocurrió en Chile, donde no solamente el problema era ya de tipo de demanda social, sino que era el agotamiento de una democracia ya con características de inequidad total, sobre todo a producto de su constitución que preservan pues las políticas de Pinochet. Esto lleva pues a una salida desde el punto de vista de una constituyente que eh, arrincona pues a la derecha reaccionaria de Pinochet. Igual ocurre en estos momentos en Uruguay, donde la calle Pou está siendo también cuestionado y con grandes manifestaciones por atentar contra el derecho a la información. Eh, la situación en Brasil también es bastante álgida. Eh, las posibilidades de Lula son altamente, digamos, de aceptación y de ganar las próximas elecciones. De manera que el cuadro en América Latina tiende hacia un cambio de un factor de reformismo y de revisionismo. Amparados en esas situaciones, pero también porque existen otras condiciones donde el papel de China es fundamental para temperar posibilidades de intervención norteamericana. Y también porque han logrado, pese a todas las situaciones de tratar de aislarlo, ha logrado por la vía del papel que jugó Venezuela como punta de lanza en esa política financiera, económica y política, adentrarse en todos estos países por diversos acuerdos, por inversión económica directa, por compra de materias primas, como el caso de litio en Bolivia, de cobre en Chile, de hierro en Perú, de soja o soya en Argentina, de petróleo en Brasil, el caso de Venezuela, y la instalación de las zonas económicas especiales que ya existen en otras regiones de América Latina, como en el caso del Perú. Y acuerdos con gobiernos que aun cuando no son de esa corriente reformista, pues no tienen problemas en pactar con él, como el caso de Lazo o el más reciente, el de El Salvador, con Bukele, que frente a la contradicción con Estados Unidos, ya está en acuerdos con China. Sin dejar de nombrar el caso de México, donde recientemente salió triunfante Morena y los aliados de AMLO. De manera que el cuadro pinta en función de pintar de rojo América Latina, pero no significa fundamentalmente un cambio hacia unas nuevas políticas nacionales y populares, sino de mantener esa relación a favor de la oligarquía financiera, a favor del capital internacional y acuerdos con el imperialismo chino. De allí pues que las posibilidades de una revolución no juegan un papel importante en esa transformación y donde el caso de Bandera Roja, que denunció en el pasado, tal como lo dije anteriormente, al fenómeno de Chávez, a la falsedad de revisionismo del Chávez, fuimos expulsados del movimiento comunista internacional y sin que existiese una posibilidad de reconstruir este movimiento en torno a una política de enfrentamiento a las contradicciones interimperialistas, el surgimiento de una nueva vanguardia, pues una vanguardia comunista en América Latina. Tareas que, por supuesto, nos llevan a expresar a nivel del continente, pues toda una denuncia frente a esta oleada a favor de esos rojos, llamados así, entre comillas, en función de necesidad de levantar una alternativa popular, nacional y revolucionaria. Esa es la tarea que yo creo que nos planteamos en estos momentos como Partido Bandera Roja.